Buenas tardes, soy la profesora Ramona Ballera, mi primera clase con ustedes. Vamos a compartir un rato explicando un poco algunos temas que ustedes ya vinieron desarrollando en las clases prácticas, ¿sí? Hoy nos toca ver roles gerenciales. Un reconocido investigador en administración, Henry Mintzberg, analizó a gerentes reales donde muestra cuáles son las principales actividades que se pueden utilizar para clasificar las diferentes funciones de un gerente. Podemos decir que estos cambian constantemente de roles a medida que cambian las situaciones, las tareas y sobre todo las expectativas. Por eso podemos decir que los roles gerenciales se refieren a acciones o comportamientos exhibidos por los gerentes y se espera que ellos los materialicen. Muy bien, Henry Mintzberg llevó a cabo una clasificación de los mismos y los clasificó en roles interpersonales, roles informativos y roles decisionales. Vamos ahora, a continuación, vamos a desarrollar el tema de los roles interpersonales. Muy bien. Decimos que los roles interpersonales suponen relaciones entre personas, subordinados e individuos ajenos a la organización y otros deberes de carácter ceremonial y simbólico. Son aquellos derivados de la autoridad formal y de la posición que ocupa la persona dentro de la organización. Los mismos podemos desarrollar, clasificarlos en representantes, líder y enlace. Muy bien. Cuando hablamos de el representante, es aquí donde la persona, en este caso el gerente, representa a la organización ante sus empleados y agentes externos a la organización. Por ejemplo, es cuando el gerente asiste a un acto por aniversario de la creación de dicha empresa. Cuando asiste a una celebración o bien a despedir a algunos empleados que se acogieron a la jubilación. También a una reunión, por ejemplo, de la Cámara, vamos a decir, si la empresa es una empresa constructora o una empresa alimenticia, ¿sí? Van en representación de su empresa ante la Cámara que nuclea a todos esos tipos de actividades. Bien, cuando hablamos de líder, decimos aquel que orienta el rumbo a todos los empleados de la empresa a donde se quiere dirigir la misma, motiva y capacita. Esto implica la responsabilidad de dirigir y coordinar las actividades de los subordinados a los fines de que se cumplan las metas organizacionales. Tiene que ver con la integración del personal, por ejemplo, cuando se decide contratar porque faltan en algunos sectores algunas personas especializadas en distintas tareas, cuando se refiere a ascensos, a despidos. También se dice de motivar. ¿Motivar qué cosas? A sus empleados para que satisfagan las necesidades de la organización, porque si se cumple el objetivo, si se logra el objetivo, obviamente que esto va a redundar en beneficio también de los propios empleados. También decimos que el líder interactúa con un subordinado, por ejemplo, en una reunión donde él puede, digamos, disentir o bien apoyar una tarea que van a acompañar, a realizar y la manera que van a hacerla, o sea, es la persona que va a marcar, va a decirles a los subordinados cuál va a ser el procedimiento, de qué manera van a realizar una determinada actividad. Bien, con respecto a enlace, tiene que ver aquella cuestión de entre los dueños de la organización y los empleados ante el entorno y la empresa. Consiste también en establecer relaciones fuera de sus áreas o sectores, es decir, también tiene que ver con lo que
la organización, enlaza, se habla de, digamos, estrechar alianzas, por ejemplo, de la organización con el entorno. Y esto permite que enriquezca ese tipo de relaciones. En este caso, también el administrador busca apoyo de personas que puedan influir en el éxito de la organización. Por eso también es muy importante esta parte cuando hablamos de enlace. Muy bien, ahora vamos a los roles informativos, ¿sí? Que tienen que ver con, está relacionado con el manejo de la información. En este caso tenemos una clasificación, podemos hablar de monitor, de difusor y de portavoz. ¿Sí? En la parte de monitor decimos que es el centro de la información. Él observa el movimiento dentro de la empresa, la recolecta, recepciona información a partir del cual será capaz de alcanzar una buena comprensión de la realidad de la empresa y de su entorno. Esto ayuda fundamentalmente a poder detectar cuáles son las amenazas y también nos permite identificar las oportunidades. Por ejemplo, en este caso, realiza un seguimiento, por ejemplo, desde el minuto 1 hasta la terminación de un sector, de un producto determinado en el sector de una fábrica ensambladora. Esto le va a permitir a la persona poder detectar algunas cuestiones, por ejemplo, de ahorrar tiempo, ahorrar horas hombres, ahorrar movimientos, ahorrar recursos, tal vez que en ese pleno proceso productivo estas pueden estar siendo mal utilizados o mal gastados. Bien, en cuanto a la parte de difusor, es aquel que transmite, dice, mensajes de la junta directiva a los empleados. También transmite información externa a otros subordinados hacia el interior de la organización. En este caso, podemos decir, dar un ejemplo, que el presidente de la compañía, que se dedica a la fabricación, por ejemplo, de computadoras. En un informe recibe la inquietud de una cadena minorista que es uno de sus principales clientes, que desea una determinada cantidad de productos para la estación de otoño, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hace el presidente de la compañía? Se pone en contacto con el gerente de producción para saber si pueden satisfacer el pedido del cliente. Ahora bien, cuando hablamos de portavoz, decimos que es la palabra de la empresa, lo que dice el gerente, lo que tiene que hacer con la finalidad de alcanzar el objetivo de la organización. Esto, digamos que representa la palabra oficial de la organización ante terceros. Por ejemplo, el decano de nuestra facultad dirige un programa de radio destinado a estudiantes del nivel medio que deseen conocer cuáles son las oportunidades profesionales que ofrece nuestra Facultad de Humanidades en las distintas áreas de la misma. Bien, ahora veremos la parte, por último, el tema de roles decisionales, que también estos roles son necesarios para el proceso de la toma de decisiones. Podemos clasificarlos en emprendedor, solucionador de conflictos, asignador de recursos y negociador. Cuando hablamos de emprendedor, es aquello donde toma acción hacia busca mejores resultados, busca nuevas cosas, ¿sí? Se encarga de la búsqueda, de la iniciación, de la supervisión de nuevos proyectos que tienden a mejorar el rendimiento de su empresa. Por ejemplo, el gerente convoca al sector de producción para desarrollar un nuevo producto y en esta reunión se establecen estrategias, se desarrollan ideas y esto hace
que se sientan responsables también del éxito del proyecto, que constituya esto, lo vemos aquí, como una actividad empresarial que lleva a cargo el gerente. Bien, en cuanto a solucionador de conflictos, siempre dentro de una organización siempre surgen problemas y el gerente debe estar atento a estas situaciones y tener a mano las soluciones del problema. Bien, por ejemplo, ¿qué problemas pueden surgir en una empresa o en cualquier tipo de organizaciones? Puede ser la renuncia de un empleado, que alguna maquinaria se haya descompuesto, por ejemplo, que un proveedor o un cliente rechaza un compromiso asumido. Es ahí donde debe estar atento el gerente para poder solucionar ese tipo de problemas. Bien, en cuanto a asignador de recursos, cuando un empleado o algún departamento necesitan de recursos, ¿qué es lo que hace? Realizan el pedido. En este caso, el gerente evalúa la situación y determina si son necesarios o no. Es decir, ¿qué es lo que debe hacer el gerente en este caso? Es determinar eficientemente si los recursos que va a asignar son los que, digamos, son los necesarios, son los oportunos, son los que me van a llevar a mí a lograr el objetivo. Llamémosle recursos, como ya vimos en otra parte de la teoría, los diferentes tipos de recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros, entre otros. Bien, entonces podemos decir también que cuando hablamos de asignador de recursos se debe tener en cuenta decisiones en cuanto a tiempo, dinero, materiales, horas de trabajo y otros recursos que serán aplicados a las múltiples necesidades de la empresa. Bien, y por último hablamos de negociador, donde decimos que la organización necesita de bienes y servicios para funcionar. El gerente negocia con los proveedores, con potenciales, por ejemplo, con potenciales empleados que van a ingresar a la empresa, por ejemplo, con el tema salariales, con las funciones que van a cumplir. Bien, decimos también que en esta parte de negociador debe tener, por ejemplo, el manejo de los recursos debe ser en tiempo real. Por ejemplo, el volumen si nosotros, el gerente advierte que el volumen de producción no es el suficiente, que las ventas no son las esperadas. Bueno, espero que les haya servido esta clase y nos estaremos viendo pronto con otros temas a desarrollar. Buenas tardes.